Buenas noches, hermanos. Pues estoy muy contento y agradecido con Dios por muchas cosas, pero en primer lugar porque es un privilegio servir a Dios y es una honra que Dios le da al hombre de predicar el Evangelio. Los ángeles quisieran predicar el Evangelio, pero Dios lo dio a nosotros los hombres y nosotros tenemos que representarlo de una manera digna, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque todo es por gracia, ¿sí? Todo lo que recibimos es un regalo, nada merecemos, es un regalo de Dios. Nosotros no ganamos nada, Él nos dio todo. Así es que venimos pues con esa encomienda de compartir la palabra de Dios por gracia, dando de gracia lo que recibimos de gracia. Entonces, pues abra su corazón y pues vámonos yendo a la palabra. Pero la segunda razón por que estoy muy contento es que puedo ver el trabajo, la obra, el fruto de lo que pues Dios puso en nuestro corazón cuando Dios llamó a Héctor y a Janet. Pues gente muy amada allá en Guadalajara, los extrañamos mucho, pero sabemos que pues hay gente que nos dice, oiga pastor, ¿y por qué no levantan una casa de oración acá en tal ciudad y allá en Culiacán, qué hay? Pues hay hermanos, ¿no? Hay gente. Bueno, Dios así lo quiso, ¿no? Nosotros simplemente obedecemos. Eso es todo, ¿sí? Así es que pues muchas gracias a Dios y gracias por recibirnos, por haber venido, por dejar de hacer algunas cosas que generalmente hacemos, pero es bueno escoger lo mejor, que es la palabra de Dios, ¿no? Así es que yo quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 15, Efesios 5, 15, y vamos a tener 4 o 5 temas para esta conferencia. Mira, quítale medios, perdón, quítale medios. Ok, ahí está. Efesios 5, 15. ¿Ya lo tienen? Ok. Esta va a ser la primera conferencia de 4 o 5 y he titulado dentro del congreso, del evento, de andar como es digno de Cristo. Para los que anoten, el primer tema es andando como sabios, ¿sí? Andando como sabios. Entonces vamos a leer Efesios 5:15. Si usted no trajo su Biblia y quiere seguir asistiendo a las enseñanzas, yo le recomiendo que traiga su Biblia y algo para anotar, porque hay mucho que decir y mucho que aprender, ¿sí? Entonces, ok, vamos al estudio de la palabra, a ver qué Dios nos habla. Dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En el versículo 15, la palabra mirad, si usted lo ve allí, yo quiero que tenga muy allí en su Biblia y sus ojos no los despegue de allí, porque a mí me gusta o mejor dicho, no que me guste, sino así debemos de estudiar la Biblia, ¿no? Poniendo mucha atención. Entonces, mire, la primera palabra que aparece allí, mirad, habla de cuidarse a uno mismo, ¿sí? Entonces dice, cuídate bien a ti mismo, mira pues con diligencia cómo andáis. La palabra diligencia significa con cuidado, significa con prontitud. Entonces dice, mirad pues cómo andéis. Fíjate bien cómo andas. Ten cuidado cómo andas. El verbo andar se tradujo de un término griego que significa andar en las actividades propias de lo que tú eres. Por ejemplo, si eres un soldado, ¿en qué actividades tienes que andar?
en las de la milicia. Si tú eres un doctor, pues todo gira alrededor de tu profesión, ¿no? Y aquí significa andar en las actividades propias de un cristiano. Entonces, fíjate bien, dice, andad pues con diligencia, mirad con diligencia cómo andéis, o sea, en las actividades propias de un cristiano. Y luego añade la frase, vean ahí en su Biblia, no como necios. La palabra necios significa imprudente, falto de templanza. Mirad pues cómo andéis con diligencia, no como necios. Aquí en la frase no como necios significa no como gente faltos de prudencia, faltos de templanza, no, sino gente que anda con moderación, con buen juicio. Es alguien que sabe discernir. Una persona que no anda como necio, es una persona que sabe discernir, que sabe distinguir entre lo bueno y entre lo malo, y que sabe apartarse de lo bueno y de lo malo. Entonces, un cristiano que sabe andar como es digno, es alguien que sabe entender y discernir entre el bien y el mal, ¿sí? Y luego dice, entonces no anden como necios, sino como sabios. Y aquí la palabra sabio, fíjate, es bien interesante, porque la palabra griega que se traduce por sabio es la que también se traduce por perito. ¿Qué es un perito? Un perito es un entendido en una materia. Eso es un perito. Entonces, cuando dice que nosotros andemos como sabios, significa que debemos andar, de ser entendidos en la voluntad de Dios. Así como alguien puede ser perito en arquitectura, qué sé yo, así nosotros tenemos que ser entendidos en las cosas de Dios. Algo muy lamentable que está sucediendo en los cristianos de hoy es que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Y hay una de confusión. ¿Por qué? Porque falta entendimiento. Entonces, el andar de muchos cristianos de hoy avergüenza el evangelio. Por eso a mí me llamó mucha atención cuando Héctor me mandó el tema que en el espíritu él sentía que debíamos de tratar. Y luego dice el versículo 16, si vamos a Efesios 5:16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjate, este verbo aprovechando, es decir, significa sacarle provecho al tiempo. Miren, fíjense bien lo que voy a decir. Hay cosas en las cuales Dios te da varias oportunidades. Hay casos en los cuales Dios te da varias oportunidades. Pero hay otras donde solamente Dios te da una sola oportunidad. Y una de ellas es servir a Dios. ¿Por qué? Porque nada más tienes una vida, ya no vas a tener otra. Si tú no le sirves aquí en la tierra hoy, ya nunca le serviste. Si tú no anduviste sabiamente en esta vida, ya no vas a tener oportunidad de volver a andar sabiamente, porque la vida se te va. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Y luego añade la frase, porque los días son, ¿cómo son? Malos. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y yo soy testigo por muchos años de cómo muchos cristianos se empiezan a enfriar. Y su andar comienza a tropezar. Y se empiezan a alejar de las cosas que valen para acaparar lo material. Y eso no es sabio. Eso es insensato. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven, ¿cómo son? Eternas. Ahora, para poder andar de esta manera, como Pablo dijo a los Efesios, pues debemos empezar por el principio, sin duda. ¿Cómo por el principio? Sí, miren, voy a compartir algo muy esencial que es dentro del cristianismo, que es el nacer de nuevo. Ahora, repito,
Para poder andar de esta manera, como Pablo escribió a los Efesios, debemos empezar por el principio. Juan 3:3, ¿qué dice Juan 3:3? Dice, Jesús dijo así: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? Fíjese esa frase, ¿eh? No puede ver el reino de Dios. Ahora, nacer de nuevo es la experiencia más extraordinaria que una persona, un ser humano puede experimentar. ¿Por qué? Porque ese es el inicio de un andar como es digno de Cristo. Para que una persona pueda andar entonces sabiamente y como es digno de Cristo en esta vida y poder agradar a Dios, necesita nacer de nuevo. Si no, es imposible que pueda andar como es digno de Cristo. Ahora, surge una pregunta aquí: ¿qué es nacer de nuevo? Estoy en algo muy elemental que ustedes ya deben de saber. En este momento yo no estoy propiamente evangelizando, estoy enseñando la palabra a los creyentes. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La Biblia dice que la fe viene por el oír. O sea, la fe que salva. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, una persona nace de nuevo cuando escucha el mensaje del Evangelio de que Cristo murió por sus pecados, que tú eres un pecador. Entonces viene la convicción del Espíritu Santo y en ese momento viene el arrepentimiento, ¿sí? Al escuchar lo que Cristo hizo, tú crees el mensaje, viene el arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Esta palabra arrepentimiento viene de un término griego que es una yuxtapuesta, es metanoia, y está formada de dos palabras, meta y noia. La palabra meta significa después y noia significa mente. Es decir, significa una mentalidad posterior a en el momento que te arrepentiste. Es decir, te arrepientes y después del arrepentimiento viene un cambio de mentalidad a tu vida. Entonces, la mente, pues sabemos, es donde están nuestros razonamientos, está nuestra voluntad, los designios y las decisiones que nosotros hacemos. Entonces, después de haber creído en Cristo, ¿cuántos han creído en Cristo? Ok, después de haber creído en Cristo viene un cambio, debe venir un cambio notorio en tu vida, ¿sí? Como producto de haber reconocido que eres un pecador. Y esto entonces viene un cambio de mentalidad, viene una mentalidad posterior a tu arrepentimiento. ¿Y cómo es esa mentalidad? Es una mentalidad diferente respecto a Dios, respecto al pecado, ¿sí? Y que sin duda ese arrepentimiento y ese cambio de mentalidad sin duda provoca en alguien que verdaderamente se arrepintió, provoca un cambio de conducta, hermanos. Provoca un cambio de vida. Tú te vuelves del pecado y le das la espalda, pero ahora vas en pos de Dios, ¿sí? Y se efectúa lo que la Biblia habla, la conversión. ¿Qué es la conversión? Es volverse hacia Dios, ¿sí? Tú ibas directo al infierno, te arrepientes, viene un cambio en tu mente, en tu conducta, das la espalda al pecado y te vuelves hacia Dios y empiezas una nueva vida y vas en pos de Dios. Entonces Dios, cuando una persona nace de nuevo, pone en ti la simiente de su nueva naturaleza. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Esa palabra es necesario, significa, si no naces de nuevo, es imposible que tú puedas agradar a Dios, aunque quieras. No tienes la naturaleza, no tienes la fuerza, no tienes el motor que te impulsa. Por eso hay un montón de religiones. Y las religiones es el impulso humano. Y el impulso humano jamás por obras puedes alcanzar la salvación. Entonces te arrepientes y naces de nuevo. Ahora, ahí en Juan 3:3, si vamos allí,
Vamos a estudiar así brevemente este versículo, lo vamos a escudriñar, porque dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Ahora, vamos a desglosar este versículo para que quede bien claro, ¿sí? Primero dice, el que no naciere de nuevo. El verbo nacer, esta palabra nacer viene del griego genao, que significa ser engendrado. Ahora, la palabra genao, de ahí se deriva un término conocido para nosotros, que es genes, ¿sí? Los genes son los que determinan los rasgos que en lo natural nosotros heredamos de nuestros padres. ¿Sí? Hay veces decimos, ay, mira cómo se parece a su padre. Pues ni modo que a quién, pues es su padre. Mira, tiene hasta los ademanes de su madre. Pues sí, esos son los genes, ¿sí? Nos reproducimos en nuestros hijos. Yo me parezco a mi papá, tengo rasgos de mi mamá, tú te pareces a tu papá, te pareces a tu hermano a la vez. Esos son los genes. Ahora, espiritualmente hablando, porque Jesús estaba hablando con Nicodemo en términos espirituales, ¿no? Espiritualmente hablando, cuando nacemos de nuevo, somos engendrados por Dios, ¿sí? Eso dice Pedro, que fuimos engendrados por la palabra, ¿sí? Entonces, somos engendrados por Dios y Él pone en nosotros los genes de su naturaleza. Aclaro, no somos dioses, ok, no somos dioses, somos pecadores redimidos por gracia, ¿sí? Pero Él entonces pone una nueva naturaleza. Dice que ahora, dice Pedro, que hemos sido participantes de su naturaleza. Entonces Él pone su naturaleza en nuestro ser. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque sólo así nosotros podemos reproducir el carácter moral, los rasgos del carácter moral de Dios. ¿Están entendiendo? Sólo así es que podemos nosotros andar como es digno de Cristo. Sólo así yo me puedo parecer a Dios. Estoy hablando espiritualmente, porque físicamente Dios no es hombre, ¿sí? Los primeros cristianos les llamaron cristianos porque en su andar se parecían tanto a Cristo que decían, hey, van los cristianos, pero el término era despectivo, ¿sí? Posteriormente tuvo ya otros sentir o otra definición, pero originalmente es esos que se parecen a Cristo. ¿En qué? En lo físico no, es obvio que en su conducta, ¿no? Entonces cuando dice es necesario nacer, o sea, ser engendrados de Dios, que Dios ponga en ti una nueva naturaleza, pero luego habla de nuevo, nacer de nuevo. Y esa palabra de nuevo significa de arriba en el griego. O sea, nosotros ya nacimos terrenalmente, pero ahora tenemos que nacer ¿de dónde? De arriba, significa de lo alto, de la procedencia del que está arriba. Por eso somos hijos ¿de quién? De Dios. Él nos engendró por la palabra y nos dio una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que entonces pudiéramos andar en esta tierra como es digno de Cristo. Ahora, fíjate, dice, es necesario nacer de nuevo, dice, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, y luego viene una frase muy importante, porque dice, no puede, si alguno no naciere de nuevo, no puede, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Es decir, el que no es engendrado de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y esto es algo muy profundo, hermanos. ¿Por qué? Porque fíjate donde dice no puede, significa es una imposibilidad total que alguien que no ha nacido de nuevo pueda ver y entender las cosas de Dios. Porque la palabra, el verbo ver, en el griego significa percibir. O sea, si alguno no nace de nuevo no puede percibir.
Significa también reconocer, comprender, entender. Entonces mira, si tú no has nacido de nuevo, aunque vengas a la iglesia, tú eres de los que no entiendo. Ay, no entiendo. Pues es imposible, no puedes entender. Y luego alguien te hace una ofensa de esas pesadas y te dice el pastor o un hermano, perdónalo. No, ¿cómo lo voy a perdonar? O sea, no lo entiendes. No puedo. Claro, no puedes. Entonces dices que eres cristiano y andas todo amargado. Y la gente de afuera te ve. Y dice, uy, si eso es ser cristiano, pues ¿qué es no ser? Fíjate, una muchacha me dijo, si la salvación fuera por obras, yo ya fuera salva, dijo. Porque yo conozco muchas cristianas en mi salón que fornican y yo soy virgen. ¿Qué le dices? Entonces, dice Jesús, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, si no nace de nuevo, al no poder entender, percibir, discernir las cosas de Dios, pues no puede andar como es digno de Cristo. ¿Sí? Fíjate que a través de los años, algunos pastores, o un buen número de pastores me preguntan esto, oye pastor, en tu iglesia hay pecados que comete la gente. Pues, sí, pues, claro. Dice, oye, pero es que mira, en mi congregación, dice, hay de todo. Una vez me dijo un pastor, es que en mi congregación pasa de todo. Hay adulterio, fornican, roban, cometen fraude, son unos mentirosos. Y bueno, casi me sacó la lista de Romanos capítulo 2. Entonces yo le digo, oye, a ver, ¿qué les predicas? No, pues yo les hablo de ser exitosos. No, pues yo les hablo de que no sé cuánto. No, pues yo les digo esto. Y se empezó a emocionar. Les dije, oye, ¿y les has hablado del arrepentimiento? Oye, y se quedó pensando. Entonces yo le dije, oye, ¿no estarás pastoreando cabras? Porque las cabras no se pueden pastorear. Y esto es pongan mucha atención, y sobre todo pues el pastor Héctor y Janet. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros atraemos a Cristo, entre comillas, con mentiras, la gente se puede llenar este lugar de cabras, de gente que no ha nacido de nuevo. Y luego se les pretende enseñar la palabra de Dios. No pueden, es imposible. No pueden discernir, no pueden comprender y por lo tanto no pueden andar como es digno de Cristo. Y a la gente en el cristianismo de hoy se le atrae diciéndole, si te conviertes a Cristo, Dios va a bendecir tu negocio. Pues me entrego. Si te conviertes a Cristo, Dios va a arreglar tu matrimonio. No, pues nos entregamos a Cristo, pero les voy a decir algo que va a parecer extraño. Pero Cristo no vino ni a arreglar tu matrimonio en primera instancia. Eso puede ser una consecuencia, pero no en primera instancia. Cristo no vino a sanar a los enfermos en primera instancia. Él vino a limpiarnos de nuestros pecados para librarnos del infierno. Entonces, si nosotros a la gente lo queremos atraer a Cristo con cosas que no salvan, porque tú puedes arreglar tu matrimonio, pero para arreglar tu matrimonio no necesitas ni a Cristo. Tú puedes hacer un buen negocio y para hacer un buen negocio no necesitas ni a Cristo. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A decirnos en la condición en la que estábamos, que nos llevaba al infierno, nuestros pecados. A eso vino Cristo, a morir por nosotros en la cruz. Lo demás, si Dios, mire, hay mucha gente que se convierte a Cristo porque tienen crisis familiar, se convierte a Cristo él o ella, o a veces los dos, ¿sí? Pero ya es imposible una reconciliación. No puedo meterme en eso es muy complicado. O sea, hay gente que se ha convertido, pero su matrimonio se destruyó.
Hay gente que se ha convertido y pues como le dijeron que su negocio podía ganar más y resulta que le fue peor. Por eso algunos se sacan de onda y dicen, no, pues yo antes de ser cristiano me iba mejor, dicen. ¿Por qué dicen todas esas cosas? Porque les enseñamos mal. Entonces resulta que yo puedo estar pastoreando una iglesia de gente que no es nacida de nuevo. Y por eso la frustración de muchos pastores. ¿Por qué? Porque es que el hermano aquel desde 20 años hace que se convirtió y sigue igual. Es igual de mentiroso, es igual de engañador, es igual, pues es que no se ha convertido. ¿Cómo puede tener un cambio? Ahora, en la Biblia se ve que cuando una persona se convierte, cambió radicalmente. Cambia sí o sí. No hay otra manera. Eso es lo que se ve en la Biblia. Por eso en 1 Corintios 2:14 no lo busquen. Ahí dice, el hombre natural, o sea, el no nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, significa no las entiende, no las discierne. Porque para él son, ¿qué? Locura, son locura. Fíjate, es increíble la cantidad de cristianos que van a las iglesias hoy, escuchan la palabra y dicen, no es para tanto. No, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. No, yo soy cristiano, pero pues me doy mis escapaditas allá. No hay que exagerar. Nunca lo va a entender. El otro día me escribió en un correo un director de alabanza de una iglesia, 15 años dirigiendo la alabanza. Y me escribió, oiga pastor, fíjese que yo tengo mi novia. Dice, y bueno, tenemos relaciones sexuales, dice. Y pues la verdad, pues para mí no tiene nada de malo. Dice, porque yo la amo, lo importante es el amor, dice. Y entonces un hermano me acaba de decir que es pecado. Y yo le dije, no, ¿cómo va a ser pecado amar? Fíjate nomás. Increíble. Dice, para mí eso no es pecado. Y yo le expliqué, le mandé un estudio. Me dijo, no, nunca entendió. 15 años dirigiendo la alabanza. No puede ver, no puede entender. Porque para él son locura y no las puede, ¿qué dice? Entender. Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Pero si no has nacido del Espíritu, ¿cómo vas a entender? No, es imposible. Pero los que nacen de nuevo pueden ver, pueden percibir, pueden reconocer, pueden comprender y entender las cosas de Dios. Por eso los cristianos que nacen las personas que nacen de nuevo, que entienden las cosas, cuando oyen la palabra caen en el corazón. Y seguimos nuestra vida y en cuanto cometemos un error, a veces por mínimo que sea, sentimos feo acá adentro. ¿Usted siente feo cuando peca acá adentro? ¿Siente vergüenza delante de Dios? Esa es una buena señal. Si usted es de los que dicen, no pasa nada, que al cabo Dios es amor. Sí pasa. Lo que pasa es que como no pueden ver ni entender estas cosas, lo toman muy a la ligera. Hermano, si el pecado fuera algo ligero, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Si fuera algo así simplón, que sin importancia, que al cabo quién sabe qué, Dios es no sé qué, ¿por qué Cristo tuvo que ir a la cruz? Pero muchos no lo entienden y están metidos en las iglesias. Y cuando escuchan cosas como estas en ocasión, pues no les gusta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos desnuda. ¿Sí? Entonces, como la palabra de Dios nos muestra tal y como somos, hay una iluminación del Espíritu cuando se predica la palabra, pero hay dos reacciones, o te conviertes o lo rechazas. Si te conviertes te arrepientes, o te arrepientes y te conviertes. Y si lo rechazas es porque entendiste que eres pecador, pero no lo reconoces. Y el orgullo no te deja. Entonces mira, nacer de nuevo
Es el inicio para poder andar dignamente. De otra manera no se puede andar dignamente como corresponde a un hijo de Dios. Entonces, así como en lo natural, tú vas creciendo, los genes de tus padres que tú heredaste se van manifestando en ti. La nariz se te va haciendo como la de tu papá, como la de tu mamá, los ojos, las mejillas, los dedos, ¿verdad? Como hablas. Yo tengo 2 hijos y mi hijo, a veces yo contesto el teléfono y, oye David, que no sé qué. No, soy Chuy, soy su papá. Ay, perdón, es que hablan igualito. Sí. Entonces, él al ir creciendo va manifestando los rasgos de su papá. Ok, cuando tú naces de nuevo y al ir caminando con Dios, al ir creciendo, tú debes de ir manifestando los rasgos del carácter de Dios. Así como es inevitable que mi hijo reproduzca por los genes que yo le transmití cuando fue concebido, mis rasgos, es imposible que uno que ha nacido de nuevo no reproduzca los rasgos del carácter moral de Dios. No sé si me expliqué. Por ejemplo, Dios es santo, ¿sí o no? Se debe de ir viendo la santidad en nuestras vidas, hermanos. Pero si tú tienes 20 años en la iglesia y eres el mismo perverso de siempre, no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. ¿Sí? Dios es todo perdón, ¿sí o no? Tú debes de ser perdonador. Y Pedro ya había tenido esa experiencia con Jesús. ¿Hasta cuántas veces perdonaría con mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7, se sintió muy bueno. Y el Señor le dijo, no, tienes que ir más allá de 7. ¿Sí? Porque si tú logras perdonar 490 veces a alguien es porque ya aprendiste, ¿no? Y Dios nos perdona, ¿sí o no? Entonces tenemos que ir reproduciendo el carácter de Jesús. Jesús dice la Biblia que fue obediente al Padre. Nosotros tenemos que ir desarrollando el carácter de Dios y ser obedientes. El temor de Dios se debe de ir notando cada vez más en nosotros. Y todo esto es esencial para poder andar como es digno de Cristo. Ahora, en este proceso, vamos a decirlo así, ya naciste de nuevo. Ya nací de nuevo. Ok. Y empieza a correr los años en mi caminar con Cristo. Repito, mi vida debe empezar a reproducir el carácter de Cristo, que es lo que la Biblia habla, los frutos. ¿Sí? Hoy se confunde tanto, hoy hablan de que vean cuánto fruto estoy dando si llenan un estadio. Pues eso Luis Miguel lo hace también. El Papa llena más estadios. ¿Qué es fruto? ¿Cuál fruto? ¿De qué están hablando? No. El fruto, cuando habla de fruto, habla de la reproducción del carácter de Cristo en ti. Ese es el fruto. Ni siquiera fruto es, bueno, porque este sería todo un tema, ¿no? Entonces, quiero dejarlo ahí ya, porque luego yo quiero terminar con lo que Dios puso aquí. Pero entonces, mira, en ese caminar con Cristo se puede presentar algo que en lo natural se presenta, que es la inmadurez. Por ejemplo, en un hombre de 30 años, aquí tenemos un hombre de 30 años, pero se comporta como un niño. ¿Por qué? Algo pasó en su vida, no maduró por X razones. ¿Sí? Conoce hombres o personas ya adultas que son muy inmaduras, que tienen reacciones como de niños. ¿Cómo es un niño? Un niño es berrinchudo. ¿Sí? Un niño patalea y golpea y llora. Un niño es muy cambiante. ¿Me compras una hamburguesa, papá? Bueno, entonces se la compras y dice, no, mejor quiero tamales. Y dice, decídete, hijo. Bueno, y va y le cambia, y va y le compra tamales. No, mejor quiero un gansito. Oye, ¿qué te pasa? Tú dices, ¿no?
Así son los niños, son totalmente inestables, fluctuantes. Por eso en Efesios 4 dice que debemos ir a la madurez para no ser como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y aquí es donde se puede dar, así como en lo natural, se da esa inmadurez. Tenemos un hombre de 30 años, así bien fortachón, con patilla acá, barbón, pero tener una mentalidad tan inmadura, tan infantil, ¿sí? Reacciones de que, ay, pasó y no me saludó, ay, pues yo tampoco. Esas señales de inmadurez total. ¿Cómo sabes si el otro trae unas broncas tremendas y no se fijó? Y tú ya te das por herido. Ay, no. Eso habla de una inmadurez emocional. Y una inmadurez en tu educación y en tu entendimiento, que desde niño a lo mejor tus padres provocaron tu inmadurez porque no te corrigieron, porque no te disciplinaron, porque no te decían no le levantes la voz a alguien mayor. Entonces no te ayudaron a madurar. Que por cierto, a nuestros hijos nosotros podemos contribuir a que crezcan de una manera inmadura y no madurar emocionalmente si nosotros no los amonestamos, los disciplinamos con la palabra de Dios, como Dios dice, que disciplinemos a nuestros hijos. Ahora, espiritualmente, como hijos de Dios, espiritualmente hablando, se puede dar el mismo asunto. Lo mismo puede suceder con un nacido de nuevo. Pueden pasar 10 años, 15 años o hasta 20 y se mantiene como un recién nacido en Cristo y no madura espiritualmente y se queda estancado. Abran su Biblia en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Primera de Corintios 3, 1. Dice así, Primera de Corintios 3, 1. Aquí está un ejemplo de lo que yo les estoy diciendo. Los corintios eran nacidos de nuevo, eran cristianos. Y fíjate lo que dice, 1 Corintios 3:1, dice así: de manera que yo, hermanos, dice, fíjate, aquí está, hermanos les dice, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Espirituales aquí es sinónimo de gente madura, sino como a carnales, o sea, como gente inmadura. ¿Sí? O no, hasta no nacidos de nuevo. Dice, sino como a carnales, ¿como a qué dice? Como a niños en Cristo. Cuando tú ves un bebé de 1 año, de 2, 3 años, pues, un niño, y dices, qué lindo niño, ¿no? No dices, qué lindo adulto. La gente te va a ver, ¿qué está diciendo? Dices, qué lindo niño. Bueno, un niño en Cristo es alguien que nace de nuevo y va creciendo. Por ejemplo, ¿cuántos tienen menos de 1 año en Cristo de haber nacido? Levante su mano. 2 años. 2 años. Tú todavía eres un niño en Cristo. Estás creciendo. Entonces aquí hay un montón ya de adultos en Cristo, ¿no? Ah, me gusta eso. Bueno, se supone. Se supone. Porque mira lo que dice. Dice, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice, porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Dice, no sois carnales y andáis, ¿ven? Como hombres. ¿Qué significa andar como hombres? Como gente no nacida de nuevo. Es decir, que entre un cristiano así y uno que no es nacido de nuevo, o entre un nacido de nuevo, niño, y un no nacido de nuevo, no hay mucha diferencia al principio. ¿Te has fijado que cuando nacen los niños, cuando los tienen en los hospitales, que hay 4, 5, 6,
Pues a mí se me hacen bien parecidos casi todos. ¿Sí o no? Pero hay algo bien tremendo. La mamá sabe cuál es el hijo. ¿Verdad? Ese es el mío. Y yo los veo iguales. Son igualitos todos. Entonces, ¿por qué? Pues así son las cosas. Entonces, un nacido de nuevo, un niño en Cristo, pues todavía no se nota mucho que ha nacido de nuevo. Pero al paso de los años, porque sus genes todavía no se están reproduciendo, pero así como en lo natural crecimos y te pareces, repito, a tu papá o a tu mamá, espiritualmente es lo mismo. Fíjate que en Hebreos capítulo 5, busca Hebreos capítulo 5, porque allí sucedió algo con los cristianos hebreos. Fíjate que la inmadurez impide que podamos discernir y podamos, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Mira, vamos allá a la escritura, Hebreos 5, 11. Dice así, acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Difícil de explicar, ¿por qué? Vamos a ver. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí oír significa entender. Dice, yo me cuesta trabajo, decía el escritor de Hebreos, explicarles porque a ustedes les cuesta mucho trabajo entender qué había pasado. Seguimos leyendo, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, ahora, ¿cómo se forma un maestro? Kinder, primaria, secundaria, preparatoria y no sé cuántos años de maestro. ¿Se forma de la noche a la mañana? No, 15 años, no sé cuánto se lleve. Lo mismo ser un doctor, lo mismo ser un abogado. Para llegar a la adultez, aquí en México se habla de los 18 años. O sea, habla de que corrió un tiempo, pero algo pasó. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿En qué? En la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Algo que yo noto en muchos cristianos es que tienen 15, 20 años y van a una iglesia, ¿no? Entonces, el pastor o el maestro les enseña algo. Para enseñar la palabra de Dios, sin duda, se requiere tiempo. Sin duda. No se puede dar una enseñanza que quede sólida en 15 minutos. Esa es una reflexión. Pero lo que es una enseñanza, ¿cuánto tardas en comer? Ahora, ¿cuántas veces comes al día? Ahora, ¿qué te dijeron cuando estabas en la primaria acerca del comer? Tienes que comer como lentamente, masticar para que el bolo alimenticio sea mejor digerido y te soltaron todo aquel rollo. Es lo mismo, hermanos. Y a mí me preocupa que cristianos en las iglesias se aburran. Digo, estoy hablando de cristianos de 20 años, 15, 20 años. Se aburran de escuchar la palabra de Dios. Ay, qué largo. Ay, pero darles un vasito de leche y se lo toman. Váyase, mi hijo. Eso es inmadurez. Que muchas veces nosotros los pastores provocamos en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no cumplimos con nuestra tarea de pastores. Así como padres, si yo no formé a mi hijo desde que era un bebé, lo dañé. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no va a saber enfrentarse a la vida.
Lo mismo en una iglesia. Por eso ustedes tienen que orar por su pastor. Por eso cuando yo les hablo a pastores los desafío. A como dijo Pablo, dice, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la grey de Dios, el cual él ganó con su sangre. Entonces es nuestra responsabilidad como pastores ayudarlos a que maduren en Cristo. El asunto es que no todos se disponen también. Y aquí, fíjate lo que dice, porque es niño, y luego añade en el versículo 14, dice, pero el alimento sólido, o sea, el bife, el bistec, así, el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Fíjate esa frase, alcanzado, habla de una meta, ¿no? Alcanzar. ¿Alcanzar qué? Madurez. ¿Qué es la madurez? Es ese estado en lo humano en el cual tú tienes sentido común, tienes apreciaciones correctas, sabias, reflexionas, tomas la mejor decisión, dices, esto no es conveniente, esto no, me parece que no, esto no va por aquí. O sea, eso es la madurez, tus respuestas, tus reacciones. Y se habla entonces de una persona madura, espiritualmente semejante. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Fíjate lo que dice ahí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya maduraron. La típica, oiga pastor, ¿es malo que yo vaya a un antro? Y eso las reviro así. ¿Cristo entraría contigo ahí? No, pues no, entonces no te hagas, mano. O sea, o de plano no sabes distinguir. No, pues es que a mí no se me hace tan malo. Todos van. Y van algunos hermanos de la iglesia también. Empiezan como los niños, él también, Luis, él también. Entonces, ahí se está evidenciando madurez. Entonces, dice que tienen el uso, los sentidos los usan. Y habla de los sentidos espirituales. Dice que han alcanzado madurez para aquellos que usan los sentidos y los ejercitan en el discernimiento del bien y del mal. Tú sabes que cuando cuando uno se fractura un brazo, pues te enyesan y dejas de ejercitarlo, ¿no es cierto? Cuando te quitan el yeso, ¿te fijas que se perdió masa muscular? Está como más delgado. ¿No te ha pasado? ¿Por qué? Porque perdió ejercicio, ya no lo ejercitas. ¿Sí? Hermanos, lo espiritual es semejante. Es semejante. Si tú todo lo que oyes te lo comes y no prendes el discernidor, pues ese es otro mal de los cristianos de hoy. Todo lo que oyen, todo lo que se lo tragan. Y también hay alimento venenoso, Hay alimento que no nutre. Pero el alimento espiritual, no todo lo que está embarrado de un versículo necesariamente es de Dios, Hoy te hablan que Dios te quiere hacer rico y te sacan 2, 3 versículos, te los embarran ahí con 2, 3 versículos y te hacen creer que Cristo murió en la cruz para que tú fueras rico. Eso es una mentira. Entonces, Pablo, ¿qué? Ese tuvo hambre, persecuciones, estaba contento con lo que tenía. ¿Qué onda con eso? Alguien tiene que estar equivocado. Me temo que la Biblia no. Los equivocados somos nosotros. Entonces, pero ¿por qué la gente se traga entonces todo? Porque no disciernen. ¿Se acuerdan cuando Eliseo estaba con los hijos de los profetas y había hambre en la tierra? Entonces le dijo a uno, ve y prepara un potaje. Y este fue y cortó unas, dice, como calabazas silvestres,
que había unas calabacines que eran comestibles, pero había otros que se parecían tanto, pero eran venenosos. Y este llegó y cortó, lo echó ahí en su mano y se fue y preparó potaje. Nunca se imaginó, nunca pensó, nunca entendió, no discernió, no sabía que era venenosa la comida. Y le sirve a los hijos de los profetas. Y los hijos de los profetas. Este tiene un sentido espiritual también, ¿no? ¿Y quién los estaba instruyendo? Eliseo. Y cuando le sirven, levantan la voz. ¡Ey! Dicen, hay veneno en esa olla. Y todos, no coman eso. Hubo quien discernió. Pero hoy les dan unas ollas de veneno impresionante. Ahí están los hijos de Dios. Trague y trague, come y come. Y luego viene alguien y le dice, no te comas eso, te vas a envenenar. No sé. Y luego te lo explican por qué no. O dos, o eres un no nacido de nuevo, o eres un niño. Porque el maduro oye como los de Berea. Dice que escudriñaban cada día. A ver, porque llegó Pablo y les predicaba. Y decían, a ver, vamos a ver aquí. ¿Qué dijo Pablo? Pues que esto y esto. A ver, vamos a ver. Y sacaban los pergaminos, ¿no? Hoy nomás uno da un clic. Y empezaban y decían, oh no, oye, es verdad. Lo que está diciendo Pablo. No se comían todo. Tenemos que ser como los de Berea, hermanos. Pero para eso, ¿qué se necesita? Escudriñar. Y para escudriñar se necesita invertir tiempo en tu relación con Dios y en el estudio de la palabra y ser fiel seguidor de Jesús. Ahora fíjate, el conocimiento de su voluntad, ya somos nacidos de nuevo. Ahora quiero ir en lo que resta del mensaje para abonar para el crecimiento, ¿sí? Ok. Conocer la voluntad de Dios nos ayuda a alcanzar la madurez, ¿cierto? Madurez que nos va a ayudar a la vez para poder andar como es digno de Cristo, andar sabiamente. Ahora, ¿cómo? Viene una pregunta, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? La única manera de conocer la voluntad de Dios, la única que existe, es escudriñando las Escrituras. No hay otra. No hay otra. Quisiera enseñarles otras, pero no hay otra. Ahora, abran su Biblia en Colosenses 1:9, rápido. Colosenses 1:9. Fíjate las oraciones de Pablo, las oraciones que hacía el apóstol Pablo. Ve la calidad y la profundidad de las oraciones de Pablo y la vamos a comparar con las oraciones que hacemos hoy los cristianos y a lo mejor nos va a dar vergüenza. Colosenses 1:9 dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que tengan el mejor carro de la Toyota. ¿Así dice? Que tengan la mejor casa del barrio. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Qué pedía Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Qué diferentes oraciones, ¿no? Nada que ver como oramos hoy. Nuestras oraciones son de 5 centavos. Da pena oír orar a los cristianos hoy. Si nosotros cambiáramos nuestras oraciones por este tipo de oraciones, hermano, imagínate, esposa, tu mujer, que oraras por tu esposo. Señor, llénalo del conocimiento de tu voluntad. Pero se la pasan orando, Señor, que lo asciendan en el trabajo para que gane más y renovar el carro. Hasta da flojera. Es increíble. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay ese nivel tan pobre? Por la falta del conocimiento de su voluntad. Ahora, Pablo dice
Y ora que ellos fueran llenos. Aquí hay una palabra clave, que es la palabra llenos. Digan todos llenos. Ok, ¿qué significa eso? La palabra llenos viene de una palabra griega que significa ser totalmente dominado por algo. Eso significa ser totalmente controlado por algo. Por ejemplo, allá en Hechos 2, no vayan allí, conocen la historia, que estaban los 120 en el aposento alto. Dice que fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Esteban, dice la Biblia, estaba lleno de fe, de poder y de sabiduría. Estaba lleno. ¿Sí? Dice en el libro de los Hechos que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con el que hablaba, porque estaba totalmente dominado y controlado por el Espíritu Santo. Estaba tan lleno de Dios que cuando lo estaban apedreando, estaba diciendo: Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado, Señor. ¿Se acuerdan? Por eso cuando dice sed llenos del Espíritu, le dice Pablo a los Efesios, ¿qué le está diciendo? Ellos lo entendían. A nosotros tenemos que meternos un poco más por nuestro idioma, es limitado. Entonces Pablo está diciendo, sean totalmente controlados. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Cuando una persona está ebria, ¿qué lo domina? El alcohol. Y la conducta propia y el andar propio de un borracho es semejante a todos los demás borrachos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque están dominados por algo, están totalmente controlados por algo. Por eso dice, sean llenos del Espíritu. Los discípulos, dice la Biblia, que estaban llenos de temor allá en la barca cuando se estaba hundiendo, ¿verdad? Estaban llenos de temor. ¿Qué los dominó? El miedo. Los fariseos, dice la Biblia, que estaban llenos de celos contra Jesús y contra los discípulos. Estaban llenos. ¿Qué los dominaba? Los celos. ¿Sí? En definitiva, aquello de lo que tú estés lleno es lo que te va a controlar. Es lo que te va a dominar. Si tú estás lleno de afán, se va a ver. ¿En qué? En tu conducta, en tu andar. Vas a estar súper afanado, súper afanado, súper afanado. Si tú estás lleno de rencor, el rencor te va a dominar. Todas tus pláticas, todo lo que tú hables va a salir. Si tú estás lleno de amor, ¿qué va a salir? Pues el amor te domina. Y el amor cubre multitud de pecados. Y eres paciente, eres tolerante. ¿Sí? Si estás lleno de la sabiduría de Dios, ¿qué te va a dominar? La sabiduría, hermano. Y todo esto dependerá, de todo eso va a depender tu caminar sabio o insensato en este mundo y cómo es digno de Cristo. Entonces, fíjate, volvamos allí rápidamente a Colosenses 1:9. Porque él oraba para que fueran llenos del conocimiento, ¿de qué? De su voluntad. Ahora, aquí hay una palabra muy importante que es la palabra conocimiento. Conocimiento de su voluntad. Esa palabra conocimiento significa conocimiento pleno. Significa entendimiento pleno. Es decir, habla de un nivel de entendimiento de la voluntad de Dios bastante aceptable. Podemos hablar si habláramos de 10 puntos, de un 8.5 para arriba. Un 8 para arriba. O sea, un conocimiento aceptable de la voluntad de Dios. ¿Sí? Significa también plena información, o sea, una información respecto a qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí como pastor? Bueno, yo tengo que llenarme del conocimiento de su voluntad para mí como pastor. No sé si me expliqué. Yo tengo que tener un conocimiento, tengo que tener un entendimiento de lo que es el ministerio, de lo que es el pastorado, de lo que es la enseñanza y llevar a la madurez a los hijos de Dios.
Yo como pastor tengo que llenarme de eso, para que eso me domine en todo tiempo, me controle. Entonces fíjate, el conocimiento de la voluntad de Dios era un asunto muy importante en la enseñanza de Pablo, y es un punto muy importante en la enseñanza de Dios. Él dijo, no lo busquen, pero le dijo a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 9, no lo busquen, escúchenlo. Él dijo, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más y más en ciencia y en todo conocimiento. Miren otra vez qué oración. Lo dice, para que aprobéis lo mejor. ¿Aprobar lo mejor? Fíjate. ¿Qué es mejor, amargarte o perdonar? Pues toma la decisión de perdonar. ¿Qué es mejor, ser generoso o ser codicioso? Pues, ser generoso, o sea, toma la mejor decisión, aprueba lo mejor. Dice, para que a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Sinceros e irreprensibles. Fíjate, aquí sí abre este versículo, Jeremías 9:23. ¿Por qué era importante el conocimiento en la enseñanza de Pablo? ¿Por qué Dios está interesado en que tengamos conocimiento de su voluntad? Jeremías 9:23. Mira lo que dice allí. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? Dos cosas. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Ahora fíjate, ¿qué versículo este? El Señor quiere que le entendamos y lo conozcamos. Que le entendamos. ¿Qué dijo Jesús? No puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa ver? No puede entender. Pero una vez que nacemos de nuevo, tenemos que ir hacia la madurez para poder andar como es digno de Cristo. Pero tenemos que escudriñar las Escrituras, tener conocimiento, conocer a Dios para poderlo entender. ¿Por qué muchos cristianos cuando se les viene una tribulación, una prueba, dice la Biblia, Dios prueba nuestra fe? Porque decimos, es que no entiendo por qué me pasa esto. No entiendo, dicen. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero fíjese lo que dijo, sabemos. ¿Qué es el saber? Conocimiento. Pero ahora los cristianos les enseñan, no, tú no tienes que tener. Todos esos que dicen eso entran en esas pruebas y no lo entienden. Y luego el negocio se les empieza a bajar y dicen, no entiendo. Y luego dicen argumentos como este, Señor, no entiendo. Si yo diezmo, ¿por qué me pasa esto? Sí, fíjate lo que dicen, Si yo diezmo, ¿por qué me pasa esto? Es como decir, yo estoy comprando tu bendición. ¿Qué es eso? No, diezmamos, ofrendamos, damos. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Porque el dar es una muestra de la actitud del corazón. Pero se tuercen tanto las Escrituras que nada más se da una parte del conocimiento. Pero el conocimiento pleno es, Pablo lo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo y en todo estoy enseñado, así para padecer necesidad como para tener abundancia, como para tener necesidad, como para tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Ah! Qué diferente, ¿no? ¿O no?
El conocimiento de su voluntad, está lleno del conocimiento de su voluntad. Viene una prueba, viene un revés, viene una tragedia. Entonces tú dices, bueno, Dios es soberano, ¿o no? Y Él hace las cosas como las quiere hacer, así dice Él. Pero no todos lo entienden. ¿Por qué? Porque no tienen pleno conocimiento. Entonces, al no tener pleno conocimiento de su voluntad, no entienden. Y se frustran. Y luego se enojan contra Dios. Y le reclaman a Dios. Y luego se ponen a oír, para su mal, predicadores que te dicen, reclámale a Dios sus promesas, dile, abre la Biblia y dile, aquí dice tu palabra y estás obligado a cumplir. Y reclama, arrebata las bendiciones de Dios. ¿Cómo que arrebata las bendiciones de Dios? ¿Qué es eso? A ver, que tu hijo te arrebate las cosas. ¿Tú permitirías que tu hijo te arrebatara las cosas? Entonces, ¿cómo te atreves a arrebatarle a Dios sus bendiciones? Las bendiciones Él las da a quien quiere. Y si llegas tú y se las arrebatas, no seas malcriado. ¿Quién ha enseñado a toda una generación de cristianos a ser malcriados? Nosotros los predicadores. Para vergüenza de nosotros lo digo. Y eso no es. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Entonces no te domina el conocimiento. Cuando entras en una situación de escasez, tú dices, bueno, Señor, enséñame a vivir en la escasez. Por eso Pablo dice, sé tener abundancia y sé tener escasez. Pero a los cristianos de ahora se les enseña solamente a tener abundancia. Y cuando viene escasez y la prueba, te dicen, reprende al diablo. Y el diablo anda por allá, quién sabe dónde. Por falta de conocimiento, hermanos. Fíjate, no lo busques, pero fíjate lo que dice Isaías 1:3. Fíjate lo que dice Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hijo, qué vergüenza, ¿no? Fue Isaías 1:3. Dice, el buey conoce a su dueño. El burro conoce el pesebre de su señor donde le da de comer. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. El otro día alguien me mandó un correo y me dijo, pastor, yo quiero estudiar en una escuela bíblica las escrituras, quiero aprender. Y le dije a mi pastor que me aconsejara dónde puedo ir a aprender, alguna escuela. Y me dijo, no, el conocimiento envanece. Fíjate nomás. Es verdad, es una media verdad. Porque luego Pablo dice, pero el amor edifica. O sea, el conocimiento que vas adquiriendo tiene que ir a la par de tu crecimiento en tu carácter, en tu reproducción del carácter de Cristo. Porque es verdad que muchos se llenan de mucho conocimiento, pero no lo aplican. Y por eso se envanecen. Pero hermanos, si conocer a Dios y conocer su voluntad fuera algo que Dios rechaza, ¿por qué Dios dijo mi pueblo fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y le está diciendo a los líderes de Israel, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ay, Dios. Eso le dice a los líderes. Qué tremendo, ¿no? Imagínate esos pastores que nada más, o sea, nada más te convocan, pero para que les des el diezmo. Y lo ofrendan, pero no te instruyen, no te enseñan la palabra de Dios. Son asalariados esos.
y te entretienen, te traen cantantes, te traen ahí al pueblo pan y circo. Y con eso los tienes contentos. Pero a la hora de las broncas en la familia, no saben qué hacer la gente. Como no conocen la voluntad de Dios, no saben cómo tratar los problemas con los hijos, las diferencias en los matrimonios, no saben cómo tratarlas. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento de Dios y les falta sabiduría. Entonces las escrituras es la única manera que nos dan el conocimiento de Dios. Pero rápidamente, mire, volviendo a Colosenses 1:9, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pero luego dice, en toda sabiduría. El conocimiento de su voluntad, pero esto Pablo dice, en toda sabiduría. Aquí sabiduría significa todo aquello que tiene que ver con el conocimiento de las cosas de Dios, pero también tiene que ver con los asuntos de la vida cotidiana. ¿Se acuerdan cuando escogieron en el capítulo 6 de Hechos? No lo busquen. Escogieron diáconos para servir a las mesas. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la Biblia que tenían que llenar como requisitos los diáconos? ¿Ser llenos de qué? De sabiduría. Ay, ¿a poco se necesita sabiduría hasta para servir a las mesas? Ah, no. Pues hasta para eso. No todos saben servir una mesa. Y es algo cotidiano. Hay meseros en los restaurantes que no saben servir, no saben atender. Se cruzan, te avientan las cosas, no saben. Si eres un cliente, ellos viven de eso y te tratan mal, no tienen sabiduría. Díganme si no se necesita sabiduría. Los padres necesitamos sabiduría para hablar con un adolescentito de nuestros hijos, con un chavito de 12, 13 años. Se le cierra el mundo a la mayoría de los cristianos. ¿Qué hago? Porque mi hijo desde chiquitito yo lo llevaba a la iglesia y hasta en los panderitos andaba mi hija y hasta traía una banderita y alababa al Señor y todos decían, ay, qué bonita la niña. Y fue creciendo y iba a la iglesia. Y entonces, ay, hermano, a los 10 años, pues la niña empezó a ponerse rebelde. Y luego llegó a los 14, ay, hermano, quedó embarazada. No entiendo por qué. ¿Qué pasó? Yo no supe. Número 1, ¿ya nació de nuevo su hija? Nació en hogar cristiano. Momento. El que tú siendo cristiano tengas hijos, tus hijos no nacen cristianos. Primer error. Por eso las familias cristianas no saben qué pasa, por qué. Sus hijos se rebelan cuando llegan a la adolescencia. Y la primera es, ¿ya nacieron de nuevo? Desde chiquitos les empezás a decir, no agarres eso porque eso es robar, hijo, eso es pecado. Pero el psicólogo dice que los vamos a traumar. Ok. O le haces caso al psicólogo o le haces caso a Dios. Ahí está. Ay, pero es que no entiende. Pero ¿qué no dice? ¿La repetirás a tus hijos estando en el camino al acostarte, al levantarte? Pero decimos, no, pero tanto. Bueno, entonces aguántate. Entonces a ver cómo enfrentas todas las broncas en tu familia. Llenos del conocimiento de su voluntad. Los hijos hacen cada pregunta. Mis hijos ya son adultos, pero cuando estaban creciendo, Señor, dame sabiduría, me hacían cada pregunta, tenían cada reacción. Y el mayor, que ya tiene 24 años, hasta que nació de nuevo. Mi hijo, el mayor, nació de nuevo a los 17 años. Fíjate, él tenía mucho conocimiento. Cuando él se convirtió, cuando nació de nuevo, pues sabía muchos versículos de la Biblia. Sabía todas las historias de la Biblia. Pero cuando era niño, fíjate, una vez, prendió ¿me dejas ver la tele? Sí, hijo, pero la caricatura tal. Y le prendió. Entonces me distraje y fui a ver, estaba viendo el Dragon Ball. Y le dije, y estaba así medio violento, ¿no? Le dije, no, hijo, no.
Eso no, mira. ¿Pero por qué no? Es que mira, la violencia. Mejor te voy a poner uno de la Biblia. Bueno, ándale pues. Y se sentó. Entonces empecé a agarrar los videos, ¿no? Y le puse el de David cuando venció a Goliat. Y se lo puse. Y luego me senté con él. Y luego sale el gigantón, ¿verdad? Y luego, ustedes no sirven para nada y que no sé qué. Y agarra la onda y se la tira. Y se ve en la caricatura cristiana que la piedra le pega en la frente y se ve la sangre así. Y luego me ve y me dice, es lo mismo, me dice. Y yo, trágame tierra. A ver, saca el campeón que hay en ti. Sácalo allí. A ver, saca ahí tu éxito y que tu hombre, quién sabe qué, quién sabe qué. A ver, ata no sé cuántas cosas. No, ahí se necesita sabiduría para contestar. ¿Verdad que usted necesita sabiduría para...? Está igualita usted. No necesita decirme que es su hijo. Necesita sabiduría, hermanos. Pero miren, terminamos. No solo conocimiento y sabiduría. Termina diciendo Colosenses 1:9. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire qué frases, ¿eh? Inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, la definición en el griego habla de que es una extensión, es como una extensión de la sabiduría que nos ayuda a hacer una aplicación de los principios bíblicos a la vida cotidiana. Miren, la sabiduría de Dios me ayudó a mí, me ayuda a saber tratar a mi esposa, fíjese. Nunca se me olvida, recién casado. Ya cumplimos 34 años, vamos a cumplir. O sea, ya llovió de esto. Pero fíjese, recién casado, 3 meses, no, ¿cuál? Un mes de casados. Llego yo del trabajo y la encuentro llorando. Y le digo, ¿qué tienes? Y luego me dice, nada. Entonces, ¿por qué lloras? No sé. Y yo dije, no. Entonces yo digo, oye, no, a ver. No hagas esos papelitos. No es ningún papelito. Pero entonces, ¿por qué lloras? No sé. Y yo dije, ¿qué onda con esto? Pero yo estaba en bruto. Entonces me di la media vuelta y le dije, Señor, ¿qué onda? Y el Señor me dice, mira, y me empieza a enseñar. Dice, mira, lo que tienes que hacer es ponerte a aprender y estudiar cómo funciona el cuerpo de la mujer. Estaba en menstruación. Y cuando la mujer está en ese periodo se pone alterada. Entonces dijo, mira, cada mes cuéntale. No, pues sí da risa, pero vieran cómo me funcionó. Porque eso me ayudó a tratar a mi esposa con delicadeza. ¿A poco no es sabiduría de Dios esa? Entonces yo me acerqué con él y le dije, oye, ¿cómo está eso de la menstruación? Y me miró, ¿no? Me dice, ¿por qué me preguntas eso? No, tú dime. Le dije, es que Dios me está hablando. Dice, bueno, mira, y me empieza a contar de atrás para adelante. Le dije, mira, eso no lo entiendo. Dice, mira, hay un periodo y me empieza así. Entonces yo empecé a estudiar y yo tenía presente y le preguntaba, oye, ¿cuánto te falta para? Dice, yo creo que en 2 días más. Y yo lo notaba. Y notaba como que se alteraba y como que, pues las hormonas de la mujer. Entonces yo solía ser más, ¿entienden? Como más tierno con ella. Bueno, yo tengo una esposa que parece una flor, pero Dios me ha dado sabiduría, hermanos. Pero eso no forma parte mío, no es de uno, viene de Dios. ¿Cómo la adquieres? Por el conocimiento. Y te da sabiduría y te da inteligencia espiritual. Todavía estoy aprendiendo, todavía seguimos creciendo,
pero no podemos quedarnos ahí. Amén. Eso es lo que nos ayuda a andar como es digno de Cristo. Este es el primer tema, hermanos. Mañana vamos a tratar 3. Que el Señor fortalezca mi garganta. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Padre, te damos muchas gracias, porque tu palabra es dulce al paladar, es lumbrera, es una luz que ilumina nuestro caminar. Padre, te damos gracias porque tú quieres, Señor, que andemos como es digno de Cristo. La única manera de andar como es digno de Cristo es nacer de nuevo. Y se supone que los que estamos aquí somos hijos tuyos, nacidos de nuevo, pero que estamos en crecimiento, Señor. Tal vez algunos hemos tenido circunstancias que evitaron un crecimiento en la madurez. Pero ahora es otro tiempo, Señor, que tú nos permites. Yo te pido, Señor, por mis hermanos que estamos aquí, que todos seamos llenos del conocimiento de tu voluntad. Que el conocimiento de tu voluntad, Señor, nos lleve a un andar como es digno de Cristo. En la voluntad en todos los ámbitos de la vida, Señor. En nuestra relación contigo, en nuestra relación en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, donde andamos, Señor. Que tu conocimiento nos domine, nos controle. Señor, danos sabiduría. Requerimos sabiduría para hacer nuestro trabajo. Se necesita sabiduría, inteligencia, hasta para conducir un auto. En todos los ámbitos de la vida, Señor, tu palabra tiene ese poder de darnos sabiduría, pero necesitamos ese conocimiento, Señor. Y la única manera es escudriñando las Escrituras. Y esa es responsabilidad de los pastores. Por eso te pedimos, Señor, por Héctor, por Janet, por los que tú estás levantando en esta congregación, para que tú los llenes, Señor, de tu conocimiento, que ellos sean aplicados en el escudriñar, en el estudiar tu palabra, para que cada uno de tus hijos que está aquí venga o vaya a las iglesias donde se congregan, ellos sean alimentados, sean enseñados, ellos comprendan, entiendan, disciernan, y entonces ellos están adquiriendo conocimiento. Pero añádeles la sabiduría, Señor, sabiduría para solucionar los problemas en la familia, en el trabajo, en el negocio. Dales inteligencia, Señor, danos inteligencia espiritual para aplicar todos los principios en tu palabra, Señor. De esa manera podemos andar como es digno de Cristo. Pónganse de pie, hermanos, por favor, un segundo. Y vamos a orar unos por otros. A mí me gusta que oremos unos por otros porque la Biblia dice que oremos unos por otros. Yo te voy a pedir que pongas tu mano en tu vecino, así en el hombro, en tu vecino que tienes a un lado. Y no vamos a pedir ni casas, ni carros, ni nada de esas cosas. Esas son las añadiduras de Dios. Pero ¿qué te parece si le pides lo que Pablo pedía? Señor, bendice a este hombre, a esta mujer que está junto a mí. Llénalo del conocimiento de tu voluntad. Comiencen a orar unos por otros. Señor, que esta joven, este hombre, esta mujer conozca cada día más, para que su andar sea digno, para que donde quiera que ande, mi hermano que está a mi izquierda, a mi derecha, camine como es digno y su vida te glorifique, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres bueno y nos bendices y nos has bendecido esta noche y nos has dado, Señor, un corazón noble para escuchar la palabra, tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra, Señor, tenga un lugar primordial en esta congregación, Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos, porque así como el pan es el alimento al cuerpo, tu palabra es el alimento a nuestro espíritu, Señor.
Yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos. Bendice cada familia, Señor. Bendice a sus hijitos, pero dale sabiduría a sus padres, Señor. A los que tienen adolescentes, Señor, dale sabiduría. A los que tienen su esposa, dale sabiduría a ella, a él también, Señor, para que tengan un matrimonio que sea un reflejo, Señor, de tu gloria y de tu grandeza, y que reproduzcamos cada día, Señor, el carácter de Cristo. Queremos andar como es digno de Cristo.